Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de esta semana y en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Que vamos a analizar al principio tus energías y las energías que te rodean durante esta semana y empezamos por la energía de los niños, la casa y el barco. Vamos allá, a lo mejor hay algunos que os queréis ir de vacaciones o volver, ¿vale? Porque iniciamos con la energía de los niños, que claramente estamos hablando de las energías de los hijos para la gente que tenga o sencillamente que estás rodeado por los niños durante estos días, pero que al mismo tiempo no hace falta que sea sí o sí la energía de los hijos porque hay mucha gente que no, todavía no. Por lo tanto, esto también nos está anunciando el comienzo de una etapa sin miedos. Tú sabes esa energía de los niños que están jugando, que no tienen miedo, que no tienen ni preocupaciones ni nada. Ya sea el comienzo de algo, un rato bastante bueno que vas a tener, que a partir de allí las cosas empiezan a cambiar, ¿ok? Porque cuando una persona se divierte, suelta esas riendas que digamos por un ratito, es como que empieza a verlo todo desde otro punto, ¿vale? Porque ya no está en esa tensión. Aplícala a tu situación. En el caso de que haya cosas que tienen que ver con tus hijos, pues no estoy viendo cosas raras, sencillamente pues a lo mejor estás haciendo actividades. Hay muchos niños que están ahora de vacaciones, actividades, cambiarles la dieta o algo similar. Con la carta de la casa, pues claramente nos está hablando de lo que es la casa física, o sea que a lo mejor estás queriendo hacerte alguna limpieza, redecorar, estás haciendo actividades, ok, sacar cosas antiguas o rotas o que ya no funcionan, pero que se está viendo cierta armonía. La casa no siempre habla de lo que es la casa física, también está hablando de objetivos, sueños y ese estilo de vida con una estructura muy así segura, que digamos que te va a significar realizar algo que te apetece lograr desde hace mucho tiempo, ¿vale? Lo único que dice la casa a veces es que su techo gris, ¿vale? Gris clarito, recuerda a la humildad, ¿vale? O sea, yo no es que diga que tú no lo eres, pero como lo dice la carta, yo te tengo que decir esto. ¿Ok? Ya está dicho. La carta del barco hay más al final de esta línea, está hablando de cierta partida, quizá de una persona, o tú eres el que está dejando atrás una etapa a lo mejor que te costó muchísimo, de la que te costó mucho alejarte, o sencillamente que hay buenas noticias que tienen que ver con tu casa, tu hogar, a lo mejor que pediste algún tipo, no sé, alguien a lo mejor que te diga más o menos que te iba a costar una reforma o algo así, ¿vale? Y ahora mismo sí que lo vas a lograr, lo que pasa es que puede que vayas a pagar a plazos, ¿vale? Porque se está viendo como es cierto movimiento algo lento, pero también, como te he dicho, es una energía de viajes. A lo mejor quieres hacer algún tipo de viaje que puede que se te haga largo o pesado, y más que a veces cuando hay niños que se aburren y tal, por lo tanto a lo mejor que se te hace algo largo, pero sea la que sea la situación en la que tú estás evolucionando y estés viendo que esta situación está yendo algo lenta, te está diciendo pues claramente esto es que porque tú estás yendo con una energía segura, ¿vale? Porque a veces lo que llega rápido se va muy rápido. Estás yendo con una energía segura hacia eso, porque también esto es que tiene que ver con tu evolución, ¿vale? Que tiene que ver con tu evolución, a lo mejor que tienes que pasar por muchas etapas hasta llegar a eso. Por ejemplo, la gente que quiere ser, por ejemplo, famosa, que tiene que saber lidiar con los haters, que tienen que saber lidiar con la gente rara, que tienen que saber lidiar con los hackers, que tienen que saber lidiar con muchas cosas. Por eso a veces cuando la gente llega súper rápido, baja súper rápido, porque no, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo lo maneja? No sabe. Por eso, signo de Libra. Así que cuando llegues una vez ahí ibas a quedarte. Vamos a ver ahora este tarot que te hice, Libra, y como siempre te recomiendo que combines esta lectura con la del signo de Aries, ya que es tu signo opuesto en la rueda y siempre viene a hablarnos de cosas que a lo mejor no te aparecen en esta misma lectura. Uy, vamos allá. El colgado y 6 de espadas. El 8 de espadas. El rey de oros y el mago. Para que veas.
Vamos allá. Empezamos por la energía de este colgado de aquí, que muchas veces nos está hablando de que hay ciertas cosas que tú vas a averiguar, ¿vale? Claramente se está viendo como cierta evolución o alguna situación que se te hizo muy lenta, ¿vale? Pero esta energía de esta energía en general es cierto descanso, la necesidad de un reposo, la necesidad de cierto meditar, la necesidad de que descanses, ¿ok? Que duermas algo mejor también, porque a lo mejor físicamente no te has visto muy bien, Dios no quiera, pero a lo mejor que sencillamente estás agotado, que duermas algo mejor y ya. La carta de este colgado de aquí también, porque viene la energía de 6 de aires, que es un arcano de Acuario, en el caso de que te diga algo. Es una energía que nos está hablando de, como te he dicho antes, estás averiguando algo de una situación en la que estuviste por mucho tiempo y realmente ahora empieza a haber un avance. Tú fíjate en esta oscuridad que hay alrededor, esta misma que está allí, ¿vale? Realmente como que ya logras verle la salida a una situación y empiezas a avanzar. También como estamos aquí con las energías de cierto movimiento que no es rutinario, algún tipo de viaje, movimiento, pero que veo que empiezas a dejar atrás una etapa en la que quizá ha habido mucha confusión y no supiste ver con claridad qué es lo que te dice esta situación, hacia dónde va, por ejemplo, esta relación. Voy a clarificarlo, pero que para mí ha quedado bastante claro. Vale, has vivido, por lo que estoy viendo, durante mucho tiempo queriendo un cambio. Yo te digo lo que aparece, Libra, y puede que no guste escuchar esto, pero es que te lo tengo que decir. Has vivido por mucho tiempo, por lo que aparece aquí desde el 2022 más o menos, queriendo hacer un cambio en armonía y paz y mejorar de tu vida económica, terrenal o emocional, la que sea, ¿vale? Pero había un miedo, es como, porque me han hecho mucho daño, es como cierta espina clavada, muy visible, vamos a decir, en tu actitud a la hora de actuar, a la hora de tomar alguna decisión. A partir de ahí, pues como que querías actuar y lograr algo mejor. Y lo que ocurría es que se repetía lo mismo. Es como, por ejemplo, por miedo, que es un ejemplo, yo no digo que tú estés haciendo esto, es un ejemplo. Por miedo a que me dejen de nuevo, que voy a buscar un acercamiento a la pareja. Tú buscas ese acercamiento, a lo mejor lo estás haciendo desde un miedo o una espinita clavada, como he dicho, que se nota, por lo tanto la persona no está receptiva, tú quieres a lo mejor llegar a forzar una situación, es como queriendo evitar que se repita cierta situación que te hizo daño. De cierta manera, Libra, es que repetíamos lo mismo. Y tú lo que querías aquí era irte de esta etapa, irte de esta repetición, irte de este tipo de cosas, de estos altibajos también. Y había algo que ahí que te retenía, que no te dejaba. Y que eso son cosas, vamos a decir, ideas, autosabotaje, muchas cosas de estas, ¿ok? Que la mente es muy puñetera, y es súper fuerte y poderosa. Por lo tanto, si no quiere que avances, tú no vas a avanzar. Porque a lo mejor tú le has metido eso de que me van a volver a hacer daño, no quiero ya esto, no te escucho, y entonces pues está haciendo que actúes de manera coherente con eso que tú le metiste. ¿Me explico? Yo creo que me he explicado, ¿vale? En fin, esto se termina, que lo sepas. Esto se acaba porque yo estoy viendo aquí un cambio y dejas atrás esa etapa en la que a lo mejor tuviste razón cuando juzgaste algo desde el inicio, pero que seguiste en una situación, ¿ok? Es como que cada día a lo mejor llegas a la misma conclusión. Con este 8 de aires, a lo mejor que quieres actuar con mucho cuidado, porque no quieres, es como que la mente te está diciendo que muchas opciones y decisiones y salidas de cierta situación puede que ninguna sea buena o que te va a hacer daño igual. Aquí yo te digo lo que veo. Aquí yo no veo las energías de nada raro, ¿ok? No veo las energías de nada raro, sino que la mente que te la está jugando. Vamos a recordar que tuvimos un eclipse en tu signo, por lo tanto puede que sean estos los efectos, vamos a decir, las cosas de ese eclipse. Averigua en qué casa a ti te cae Libra. Ya sé que eres signo Libra, pero ¿en qué casa?
casa 10, casa 8, ahí se está dando. Búscalo lo que es la carta natal. Si no lo has hecho nunca, me lo dices y te dejo una web por la que se hace rápido y gratis. Lo averiguas, signo de Libra, y a partir de ahí a lo mejor entiendes esto, por qué está sucediendo esto, por qué está ocurriendo esto, y una vez que ves algo, pierde su poder, ¿vale? Esto es como la magia. Con la carta del Rey de Oros y la carta del Mago, yo por lo que estoy viendo aquí va a haber una persona de elemento tierra, quizá Virgo, Tauro, Capri, como que está allí, que te va a echar una mano, que te va a ayudar, es alguien que te va a colaborar, ¿vale? Como si es la energía de un jefe o lo que sea, pero que en el caso de que tú quieras aquí que haya cierto avance en tu vida laboral, tu negocio, lo que sea, aquí te están hablando de mucho éxito. La verdad, te están hablando de esta máxima energía de oros, por lo tanto, mucho éxito, mucho bienestar, mucha comodidad, ¿vale? Y a futuro también, o sea, que es una cosa muy buena. Con la energía del mago, el mago es el que muchas veces, pues, que tiene que darle uso a sus habilidades, que darle uso a las cosas que hace muy bien, y es la típica energía de una persona como que siempre está queriendo llegar a mejorar de esas habilidades. Por lo tanto, si a ti, por ejemplo, te dicen tú que manejas esa máquina muy bien, pero es que sacaron alguna nueva, tú vas a querer averiguar qué es esa máquina, qué hace, qué cambios hay. Es una energía de una persona que hace muchas cosas a la vez, que maneja muchas cosas a la vez, pero que al mismo tiempo las hace de manera muy buena, ¿ok? Mira, ¿ves? Ya te he dicho que aquí había cierto dolor. Te liberas, signo de te libra, ¿de qué te liberas? Te liberas aquí de una etapa en la que quizá ha habido algo de dolor, de mentiras, de engaños, autosabotaje, de celos, gente tóxica, gente con alguna adicción celosa, ¿vale? Porque la energía del diablo es esa pasión que alimenta, vamos a decir, cualquier emoción de baja vibra. Y lo que es la pasión en plan amor, aquí no va a haber. Si es que la carta esta está, incluso cuando hablamos de amor, que hay mucha gente que, ay, qué bonito y tal. Sí, habla de deseo, sí. Pero en ese deseo está alguien aquí que quiere dominar. Y cuanto más, mejor. Porque así es como tú disfrutas y le ves el puntito, que digamos, a este dominar. Porque es lo que me gusta hacer, dominar. Y una vez está ahí en la intimidad, y mañana en la vida, pues fuera de la cama. O sea que, total, que te liberas de esto. Y veo que vas a retomar tu control. Esto está bastante bien, a pesar de que hay muchas energías muy raras a tu alrededor, pero yo veo que las vas a dejar atrás y se acabó. Libra, de verdad, porque es que qué pesado todo, ¿eh? Esta energía es, en fin, muy conflictiva, muy de discutirlo todo, muy de pelear, muy a lo mejor de que tú vienes con una ilusión, que quieres hacer algo y la persona como que ya te está tocando las narices, ya te está diciendo que no va a salir, que no vas a triunfar, que por eso a lo mejor tú estás con este 8 de aires, queriendo salirme o alejarme de ese fracaso que me han dicho que iba a tener, pero que luego por este miedo acabo cometiendo cosas que me llevan a, bueno, a cosas no muy buenas. En fin, ya te vas de esto, por fin. Esto es un giro de 180 grados de vida, de verdad. Si hablamos aquí de la salud, para algunos de vosotros yo veo que va a haber una visita al médico, o sencillamente es lo que estás buscando. Veo que también a lo mejor hay cierto dolor de cabeza, Dios no quiera, o en los ojos, por lo que veo. Ves al médico, como migrañas de esas un poquito malas. En cuestiones de dinero, yo veo que tú quieres claramente mejorar tu situación, tu vida, ¿vale? Pero puede haber alguien a tu alrededor muy vicioso, muy ambicioso, muy codicioso también. No le hables de esta situación. Yo veo que te estás alejando, veo que a lo mejor que te lleva un tiempo meditar, pero al final has visto la luz y sabes qué es lo que quieres hacer y lo estás haciendo, y que te va a llevar a mucho éxito. Pero te vuelvo a decir, tu dinero, no hace falta que le digas a nadie lo que ganas, lo que no ganas, dónde lo guardas, qué ahorras, qué no ahorras. Nada, ni una letra, nada, ni mu de eso. Porque hay alguien a tu alrededor al que le gusta quedarse con eso. Tu sigilo de esta semana hace una captura signo de Libra,
y como siempre esto se activa de manera pues normal, pero como es luna menguante no lo empieces ni el miércoles ni el sábado. No hay que empezar en esos días en luna menguante nada, ni un curso, ni que te regales algo, ni nada, vale. Esos días, vamos a decir, fluimos y uno pues ya sigue con lo que venía haciendo martes o viernes. Si empiezas por ejemplo el sigilo martes, miércoles y jueves, porque quieres hacerlo así, vale, genial, o viernes y sábado y domingo, pero iniciarlos el miércoles o sábado no, porque no va a salir, o sí que va a salir, pero que es muy mal. El sigilo que te ha quedado es con el fin de escuchar a lo que es la sabiduría divina, y de manera pues muy armoniosa. Vamos a decir que veas qué es lo que tienen que decir las lecciones en tu vida, ¿vale? Porque como te he dicho, ese 8 de aires muchas veces es la típica persona que se siente acusada desde fuera. Ay, que eres malo, que eres esto, que eres lo otro. Cosas injustas que se dijeron y que a veces sugestionan. Pero que la vida va a dejarte ver, la vida, Dios, universo, como quieras llamarlo, te va a dejar ver que sí, que eres una persona de éxito. Lo que pasa es que no te creías mucho eso, pero sí que lo vas a tener. Vas a tener mucho poder y mucha fuerza en esta tierra. Hay gente muy buena que va a verse alineada contigo y en tu vida para que te ayude con esto. Y vas a dejar te vas a liberar literalmente de una toxicidad que para qué. Esta ha sido tu lectura, signo de Libra. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Libra.